Pedro Aguirre no solo es uno de los mejores intelectuales de México, es también el mayor estudioso sobre populismos, falsas conspiraciones y culto a la personalidad. Ahora publica una novela, se titula Protocolo Malatesta. Yo leí tu novela 2 veces, cruzas constantemente las fronteras de los hechos históricos y los personajes inventados. Uno no sabe cuáles son los históricos y cuáles son los personajes de ficción. Eso habla muy bien de ti como narrador. Bien lo dices, está ubicada en el siglo XIX, principios también del XX, arañas algunos años del XX, época muy turbulenta, de muchos magnicidios, monarcas apuñalados, mandatarios balaceados, muertos por bombazos, Cánovas en España, Humberto I de Italia. Es increíble, el lector se estruja con la forma como estás narrando, pero ¿por qué Protocolo Malatesta, Pedro? ¿Qué es el Protocolo Malatesta? El Protocolo Malatesta tiene ese nombre, en primer lugar, por Enrico Malatesta, que fue uno de los principales pensadores anarquistas en la historia de la humanidad, en la historia del anarquismo, muy importante italiano, con una vida verdaderamente apasionante, con una obra escrita también de mucha trascendencia, que vivió en Italia, vivió un tiempo en Estados Unidos, recorrió muchos países europeos, inclusive llegó a Egipto y al este de Europa, etcétera. Y era Malatesta, pues famoso en las policías europeas porque era uno de los principales anarquistas y siempre lo señalaban como un gran conspirador. Cuando había un atentado o cuando había alguna bomba que estallaba, siempre entre los nombres que se barajaban como los jefes de la gran conspiración anarquistas aparecía Enrico Malatesta, aunque él terminó por rechazar lo que se llamó la propaganda por la vía de los hechos, que era esta idea de los anarquistas de hacer atentados para dar a conocer su lucha, para acabar con la burguesía y para hacer entender a los ricos y a los poderosos que sus días estaban contados porque vino una gran rebelión de las masas explotadas. Y protocolo es por los protocolos de los sabios de Sion, que es una falsificación que se hace en París por parte de la Ojrana, que era la policía secreta rusa. O sea, los masones se iban a apoderar del mundo, de los reinos europeos, de las repúblicas a lo largo de todo el mundo, mediante artilugios, mediante políticas tramposas, traiciones, expansión del liberalismo también, y cómo iban a minar la presencia de las monarquías absolutas, porque por supuesto quienes defendían la idea de esta gran conspiración eran sobre todo las monarquías absolutas y la extrema derecha en Europa, en Francia, en Alemania, en Rusia. Todas las fuerzas conservadoras temían mucho la expansión del liberalismo y por eso lo mencionaban como parte de una conspiración judío-masónica que utilizaban los anarquistas como su gran instrumento. Tocas temas muy actuales, el lector se va a reflejar, a pesar de que estás estrictamente apegado a los cánones de la novela histórica, pero te refieres al populismo, esto que dices de las conspiraciones reales o inventadas contra judías y masones, la sucia política mercantilizada, invento yanqui, probablemente, el pensamiento conservador, como tú dices, y yo diría que hasta las fake news. Sí, la idea de la novela es abordar y dar a conocer una época relativamente olvidada, pero que fue sumamente interesante, con acontecimientos muy relevantes como son estos magnicidios, darlos a conocer al público lector actual y también tocar temas que sucedieron en esa época y que tienen una enorme actualidad. Tú lo acabas de decir, uno de ellos es las fake news, que nacen cuando se masifica la prensa, cuando existe la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso a la imprenta, a la prensa escrita, y los periódicos se popularizan por todo el mundo. Es entonces también que nacen las fake news, y uno de sus principales promotores es el señor William Randolph Hearst, millonario que inspiró aquella película famosa de Ciudadano Kane, un hombre que se va a hacer dueño de
decenas de periódicos a lo largo de Estados Unidos y que va a inventar eso que llamamos periodismo amarillista. El escándalo, las verdades a medias, las mentiras abiertas, la exageración, esas van a ser las armas que Hearst va a utilizar para vender sus periódicos a las masas consumidoras. También en Francia es la época en la que se empieza a popularizar mucho la prensa, empieza a circular mucho, y también abusan de las conspiraciones y de las noticias falsas y de los chismes. Uno de ellos, por supuesto, estas conspiraciones supuestamente patrocinadas por los financieros judíos y por la Gran Bretaña y por alianzas inconfesables. Pero el gran maestro de esta forma de hacer periodismo, que hasta la fecha sigue siendo muy popular, y sobre todo ahora que tenemos al Internet, es William Randolph Hearst. La exageración, el amarillismo, las verdades a medias y las mentiras descaradas para conseguir propósitos políticos o económicos. Esa fue la gran aportación de Hearst, que es uno de los personajes también de esta novela, junto con Krillman, un famoso periodista conocido en México por haber entrevistado famosamente al presidente Porfirio Díaz, y junto con Ambrose Bierce, que es un extraordinario periodista y escritor, gran irónico, que fue muy famoso en esa época como crítico de la clase política. Pero también la corrupción política que ha existido desde la época de Adán y Eva, que siempre la tenemos presente, pero como las campañas electorales en las democracias, en Estados Unidos concretamente, se empiezan a comercializar. La otra gran personaje de esta novela es el señor Hanna, Mark Hanna, que fue un político republicano de aquella época, también un importante empresario, que fue uno de los descubrimientos que hice al meterme en la investigación de esta época, un gran cínico que se dedicaba a conseguir dinero para las campañas del Partido Republicano, y es la manera como en 1896 van a derrotar, postulando a William McKinley, un personaje gris, honesto, serio, muy austero, pero poco carismático, a el candidato de los demócratas, que se llamaba William Jennings, un candidato populista, Bryan, que también entonces nos remite a otra de las cualidades en el mundo que me gustaría repasar a la luz de los acontecimientos de finales del siglo XIX, que es la emergencia del populismo y de personajes como Bryan, que tenía un perfil claramente mesiánico, un discurso de Salvador contra el capitalismo y contra las élites que hoy es tan popular en los 5 continentes prácticamente del planeta. Entonces, uno no puede resistirse cuando estás leyendo sobre todos los pasajes donde entra William Jennings Bryan, en pensar en algunos personajes actuales. Yo creo que es común a los populistas la personificación de la política, el culto a la personalidad y una vocación mesiánica de el mundo nace con ellos, de que hay un nuevo amanecer con ellos en el poder, de que las cosas van a cambiar de manera radical, de que no llegan a gobernar un país simplemente para ser uno más, sino que es una nueva transformación, en el caso nuestro la cuarta se supone, y en el caso de William Jennings Bryan, pues era poner fin al dominio de las élites económicas y darle al pueblo, que siempre ha sido el gran interlocutor de los populistas, y los populistas siempre han dicho que en ellos se reflejan los deseos del pueblo, los anhelos del pueblo, eso es común a todos, pues poner por fin en el centro de la política y de la vida social de una nación al pueblo, interpretado por ellos, desde luego. Entonces, todos los rasgos de los populistas aparecen también desde esa época en donde surge el movimiento populista, así se llamó en Estados Unidos, y por eso pues, tiene también gran actualidad. Me meto a analizar el surgimiento del movimiento populista en Estados Unidos, me meto también a describir cómo Mark Hanna va a conseguir que los grandes millonarios norteamericanos de esa época, que eran una época de grandes capitalistas, la época de los Carnegie, de los Rockefeller, de los Morgan, que se espantaron de gran forma por el ascenso del populista Bryan y soltaron la cartera para evitar acomodiese el lugar que ganara las elecciones de 1896, y el arquitecto de esta campaña fue el señor Mark Hanna. Entonces me meto al personaje de Hanna como un gran cínico, como un hombre sin escrúpulos, que compra las elecciones
que convence a millonarios para que defiendan sus intereses y que para eso justamente es la democracia. Y entonces fue fascinante también meterse en ese personaje histórico. Mark Hanna sí existió, fue muy trascendente su labor política a finales del siglo XIX, principios del XX, y bueno, fue verdaderamente interesante poderlo abordar. ¿Tú crees que Mark Hanna pueda ser un Donald Trump fracasado? Porque finalmente fracasa en sus aspiraciones Mark Hanna. No sé si quería realmente llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pero sí quería estar en los primeros niveles. Además tenía un ego apabullante, como lo tiene también Donald Trump, aunque hay sus diferencias. Sí. Mark Hanna fue antes que político empresario, pero a diferencia de Donald, no heredó. Él es un self-made man, como dicen en Estados Unidos. Él hizo su propia fortuna, muchas veces haciendo trampas y alguna, no, acuérdate aquello que se dice que siempre detrás de una gran fortuna hay un gran crimen, y en el caso de Hanna no fue la excepción, y se empezó a interesar en la política, ingresó al Partido Republicano, pero primero nada más como un facilitador para que los millonarios se entusiasmaran en pagar las campañas del partido. Es decir, un fundraising, como dicen en los Estados Unidos. Él se encargaba de recoger todas las aportaciones económicas de los capitalistas norteamericanos que apoyaron al Partido Republicano, pero después le empezó a nacer la ambición, se fue electo senador por el estado de Ohio, que era su estado natal, y alguna vez soñó o empezó a soñar con la posibilidad de ser presidente, pero él mismo reconoció que no le gustaba la gente, que las manifestaciones, que el contacto con las personas, que los discursos, todo eso a Mark Hanna le molestaba, y él lo confiesa en un extraordinario libro que es biografía de él, en donde en conversaciones que tuvo con políticos en aquel entonces, cuando llegó a pensionarse su nombre como posible candidato a la presidencia, él dice que no, que él no tiene la vocación para hacer una campaña. Él es bueno para recoger el dinero, para aportar el dinero para la política entre bambalinas, para estar en el Senado negociando, pero que lo suyo no es la política de plaza. Y ahí sería tal vez la diferencia que tiene con Donald Trump, a quien le encanta la plaza, a quien le encantan los discursos y las manifestaciones. Y como decías, no era mi intención hacer esta relación con el presente. Entonces, eso va saliendo. Tú que tienes más experiencia literaria que yo, pues sabes que tú puedes tener un proyecto. Yo me senté a hacer esta novela pensándolo como un thriller. ¿Dónde podemos comprar o conseguir tu novela, mi querido Pedro? Sé que la publicaste por lo pronto solo para España. Sí, en este momento se puede conseguir porque la publicó la editorial Innisfree, que es una editorial libertaria. Nada más, la única forma en que se puede conseguir la novela es vía Amazon o directamente a editorial Innisfree, que está en España, como decía yo, y vende la publicación directamente o el libro electrónico. El anarquismo, como todas las demás corrientes políticas del mundo, está invadida también por los egos, ¿verdad, Pedro? Eran profundamente megalómanos los asesinos, porque lo que querían era pasar a la historia, considerarse hombres iluminados o más bien marcados, que eran los libertarios, los que iban a liberar a la humanidad de los grandes tiranos, y muchas de las actitudes de estos asesinos tras haber cometido su magnicidio lo demostraron así, unos más que otros, pero eran actos individuales, no fueron conspiraciones, sino que fueron actos individuales de personas que decidieron tomar la historia en sus manos y cometer estos magnicidios, y para eso se necesita tener un enorme ego. Mussolini decía que todo buen dictador en el fondo es un anarquista, y tenía razón, porque el dictador no quiere acatar la ley, la quiere imponer, pero él acatar la ley, por supuesto que no. Entonces, por eso hablaba Mussolini, y muchos han seguido con esa idea de que los dictadores son en realidad anarquistas. Y hay una obra, cuando yo escribo la historia mundial de la megalomanía, el último capítulo de ese libro se llama El anarquista coronado, porque no quieren, se reniegan absolutamente de la ley,
se niegan a obedecer cualquier tipo de disposición de ley o de Estado que no sea el suyo. Entonces ahí está la idea de que son anarquistas coronados. Entonces yo lo hice un poco a propósito, el hecho de que el último capítulo de la megalomanía fuera un comentario sobre el anarquista coronado de Antonino Artaud, porque el siguiente libro lo iba yo a dedicar al tema de la anarquía. Oye, ¿tú crees que todos los populistas sean aspirantes a dictadores? Sí, yo creo que el populismo intrínsecamente es autoritario por necesidad. ¿Por qué? Pues porque el populista vive de polarizar, divide la política en buenos y malos, porque la idea de política de ellos es guerra constante. Ellos tienen ese concepto. La política es la continuación de la guerra por otros medios, un poco haciendo alusión a aquella famosa frase de Clausewitz. Ellos conciben a la política como una guerra interminable e irreconciliable entre clases, con toda la influencia del marxismo que hay en todo esto, sobre todo la visión gramsciana de hegemonía, y por eso para ellos el tema de la democracia es distinto al tema liberal tradicional, porque para los populistas como para los marxistas, la democracia liberal es un mito. La verdadera democracia se da cuando el pueblo verdaderamente está en el poder y en el centro del quehacer político, y por eso tienen que acabar con las oligarquías. Y para acabar con las oligarquías se necesita un líder determinado, fuerte, decidido, que pueda poseer las suficientes armas, instrumentos para derrotar al enemigo irreconciliable y para trastocar las instituciones democráticas liberales que ellos no consideran democráticas, y entonces abordar lo que ellos consideran la verdadera democracia. Entonces se necesita un líder fuerte y autoritario que sea capaz de arribar a la verdadera democracia popular. Eso es, entonces, así dicho muy a grosso modo, la estrategia, la idea política y la estrategia de todos los gobernantes populistas en la historia. Y por eso el discurso polarizante, la constante batalla contra los adversarios y el fortalecimiento de la figura del líder, invariablemente termina por hacerle culto a la personalidad. Yo auguro que Protocolo Malatesta será muy pronto un bestseller a nivel mundial. Muchas gracias y nos vemos muy pronto, mi querido Pedro. Gracias, querido Eloy, amigo entrañable. Fue un honor, como siempre, platicar contigo y gracias por la oportunidad de platicar de esta novela. Y vamos con la actitud, mucho éxito.